Bienvenidos a Fronteras de la Tecnología, el podcast de la Junta Interamericana de Defensa. Hoy presentamos un tema de crucial importancia: ecosistemas tecnológicos y la colaboración hemisférica. En este episodio abordamos cómo América Latina y el Caribe están construyendo una arquitectura hemisférica de innovación, ética y defensa. Exploraremos el impacto de la inteligencia artificial en la región que, a través de ecosistemas colaborativos, está trazando su propio camino hacia la soberanía tecnológica. La inclusión digital y el desarrollo sostenible. La IA ya no es una promesa futura, es el motor que está reconfigurando el presente latinoamericano. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast Fronteras de la Tecnología. Aprenderás lo relacionado con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, 2024, que reveló que la región no solo está adoptando tecnologías emergentes, sino que está construyendo una arquitectura propia basada en ecosistemas tecnológicos colaborativos, gobernanza ética y una creciente capacidad de defensa digital. Además, en esta oportunidad, conocerás las convergencias estratégicas entre ILIA 2024 y la publicación Ciberseguridad, Tecnologías Emergentes de la Junta Interamericana de Defensa, desarrollado como un complemento a la Guía de Ciberdefensa, el cual ofrece un marco estratégico para integrar la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas en la planificación de seguridad hemisférica. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio web, disponibles en la descripción de este podcast. Para comenzar, el ILIA es un índice que entrega datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de avance de la inteligencia artificial en 19 países de América Latina y el Caribe, impulsado por el CENIA y la CEPAL y apoyado por entidades como la CAF, el BID, la OEA y la UNESCO, y que permite identificar logros, brechas y las oportunidades de mejora en los ecosistemas de IA. Un ecosistema tecnológico no es solo una infraestructura digital, es un entramado dinámico de actores, gobiernos, universidades, startups, comunidades técnicas, que interactúan para fomentar la innovación, la inclusión y la soberanía tecnológica. Según ILIA 2024, Chile, Brasil y Uruguay lideran en concentración de talento, institucionalidad y visión estratégica. Argentina, México y Colombia han duplicado su capacidad en inteligencia artificial en menos de una década. Centros como CENIA y el Observatorio Brasileño de Inteligencia Artificial actúan como nodos de conocimiento y gobernanza. Además, infraestructuras como el cable Humboldt simbolizan la conectividad hemisférica, permitiendo el flujo de datos, talento y cooperación entre países. La región necesita un ecosistema tecnológico ágil, moderno y unido. A continuación, compartimos las convergencias estratégicas entre los documentos ILIA 2024 y el complemento a la Guía de Ciberdefensa de la Junta Interamericana de Defensa. Ambos documentos reflejan una alineación clara en torno a la gobernanza de la inteligencia artificial, la ciberseguridad hemisférica y el fortalecimiento de capacidades en tecnologías emergentes. En cuanto a la gobernanza, ILIA propone la implementación de la metodología RAM como una herramienta de autoevaluación para la adopción ética y responsable de IA, mientras que el complemento a la Guía de la Junta Interamericana de Defensa resalta la necesidad de incorporar principios éticos, criterios de proporcionalidad y marcos normativos para orientar el uso de IA en contextos de defensa. En el ámbito de los ecosistemas colaborativos, ILIA impulsa la articulación de redes de talento, infraestructura y políticas públicas, y el complemento enfatiza la cooperación hemisférica en ciberseguridad mediante el fortalecimiento del intercambio técnico y la coordinación entre actores estatales. Respecto a la soberanía tecnológica, ILIA destaca el desarrollo de capacidades locales con visión regional para cerrar brechas estructurales, mientras que el complemento introduce la noción del ciberespacio como ámbito operativo estratégico, reconociendo su impacto en la seguridad nacional. Ambos documentos coinciden también en promover procesos inclusivos y resilientes. ILIA remarca la importancia de aprovechar el talento en zonas desatendidas e integrar la perspectiva de género, mientras que el complemento propone capacitación técnica y doctrinal orientada al desarrollo integral de capacidades en los Estados miembros. Finalmente, tanto ILIA como el complemento apuestan por la interoperabilidad institucional, el primero mediante plataformas abiertas y marcos comunes, y el segundo a través de la propuesta de un marco hemisférico de cooperación cibernética, como arquitectura regional para enfrentar desafíos comunes en el entorno digital. La cooperación no tiene barreras. En este episodio, exploramos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la región que, a través de ecosistemas colaborativos, está trazando su propio camino hacia la soberanía tecnológica, la inclusión digital y el desarrollo sostenible. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, es el motor que está reconfigurando el presente latinoamericano. Ahora que conociste las convergencias estratégicas entre ILIA 2024 y la publicación del complemento a la Guía de Ciberdefensa, Tecnologías Emergentes,
puedes apreciar que América Latina y el Caribe están construyendo una arquitectura hemisférica de innovación, ética y defensa, donde la inteligencia artificial no es un fin, sino un medio para alcanzar soberanía digital, inclusión social y resiliencia estratégica. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestro próximo podcast, que tratará sobre IA militar, autonomía, ética y control humano. Sigamos explorando las fronteras de la tecnología. Hasta pronto. Junta Interamericana de Defensa, promoviendo y fortaleciendo la confianza y seguridad hemisférica.